invitas a subir a tu presencia. El Señor me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás. Me dijo: no llames conspiración como haz a todo. No llames conspiración a todo como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. Vamos a leer otra vez el versículo 13. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. Vamos a cerrar nuestros ojos una vez más y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo de adoración que tú nos permites darte. Señor, reconocemos que tú eres el único que merece un día exclusivo de adoración, un día de culto, un día, Señor, donde te podemos honrar. Padre, queremos en esta mañana continuar honrándote con nuestra atención a tu palabra. Queremos pedirte que tú nos hables directo al corazón y que hoy tu palabra nos sacuda, que tu palabra nos active, que tu palabra sea un fuego en nuestro corazón. Más que un deseo, Señor, de un pastor de alertar o de despertar a la iglesia, que sea, Señor, la iglesia queriendo despertar para ti, queriendo moverse, Señor, en la dirección que tú te mueves. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La versión que voy a estar leyendo es la NTV. Y vamos a leer otra vez el versículo 11 y 12. Dice: el Señor me dio. Vamos a leer en realidad del 11 al 22, pero ahorita vamos a ir leyendo parte por parte, del 11 al 13 ahorita. Dice: el Señor me dio una firme advertencia. ¿Se fijan que no es apenas una advertencia? Es una firme advertencia. Es algo muy fuerte que el Señor quiere que comprenda a su pueblo. Firme advertencia de no pensar como todos los demás. Dile a la persona que está ahí cerca de ti: no pienses como todos los demás. No llames conspiración a todo, como hacen ellos. Ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. ¿Cuántos reconocen que ahorita hay miedo en la gente de nuestro país? Hay miedo, sobre todo los guanajuatenses, ¿no? Como que los guanajuatenses estamos temerosos de lo que está sucediendo en nuestro país. Y el versículo 13 dice: ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. Hay algunas preguntas que anoté aquí. Y la pregunta es: ¿qué es lo que se viene en este 2025? ¿Qué es lo que se viene sobre nuestro país? ¿Qué es lo que se está cirniendo sobre nuestro país? ¿Cómo irá a desarrollarse la economía de nuestro país y el gobierno en nuestra nación en los próximos años? No solamente en el 2025, pero en los futuros años. Y no solamente apenas en el sexenio que acaba de comenzar, sino en la siguiente década. ¿Qué irá a suceder en los próximos años? Y una última pregunta: ¿como cristianos deberíamos o debemos estar asustados o preocupados? Qué buena respuesta, es correcta, ¿no? Pero curiosamente no es la realidad en la mayoría de las personas. La verdad es que muchas personas cristianas están preocupadas, están ansiosas por lo que viene, por lo que pueda suceder. El versículo 13 de nuestro texto es el versículo central de nuestra enseñanza. Nuestra enseñanza es que Jehová sea nuestro temor. El versículo 13 en la Reina Valera se traduce de la siguiente manera: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Por lo que nos debemos preocupar nosotros como cristianos es
preocuparnos por santificar al Señor en nuestra vida. El mensaje que la gente quiere escuchar en las iglesias cristianas es un mensaje siempre positivo y de amor. Un mensaje de esperanza. Queremos escuchar un mensaje que nos ponga para arriba, que nos haga sentir bien, que nos haga sentir valiosos, queridos, importantes para el Señor. Y todo esto es necesario, todo esto es verdad, todo esto es parte del mensaje. Dios tiene esta parte. Pero también hay una parte del mensaje que debe de estar para completar realmente el verdadero mensaje, la verdadera vida del cristiano. Y muchas veces nos dejamos llevar por nuestro deseo de ser valorizados, nuestro deseo de ser amados, nuestro deseo de ser especiales, nuestra necesidad de ser aprobados y motivados. Nos dejamos llevar por este deseo y se nos olvida que el mensaje no estará completo si no es un mensaje también del temor del Señor. Hace algunos años atrás, ya algunas décadas, en Estados Unidos se levantó una moda de los televangelistas. Como es una nación que nació en el cristianismo, pues ser cristiano era ya muy nominal en toda la nación, una nación muy rica, muy poderosa, y a alguien se le ocurrió comenzar a predicar en la televisión. En aquella época no existían las redes sociales, entonces la única pantalla que podías ver era la pantalla de televisión. Y no existían en esas épocas cable o televisión de paga, solamente señal abierta, y hubo iglesias grandes que empezaron a comprar algunos horarios en la televisión, y estos programas se hicieron populares y el rating empezó a crecer en las cadenas que alojaban algún horario cristiano, y empezaron a surgir los televangelistas. ¿Qué es esto? Gente que daba la reunión, ¿verdad? Que daba el culto a través de un horario en televisión, y estos horarios eran caros, entonces pedían el diezmo o la ofrenda vía, ¿verdad?, donativo bancario a estas personas o ministros que empezaban a tener tiempo de enseñanza a través de la televisión. Fue una bendición al principio, porque muchas personas que no se atrevían a entrar a una congregación podían prender su televisor y escuchar la predicación, y muchas personas fueron alcanzadas, muchas personas fueron bendecidas a través de estos horarios de televisión. Pero empezó a ser tan ustedes saben que la televisión es interesante, es peligroso, es algo que genera fama, genera popularidad, genera influencia. Y de repente estos televangelistas empezaron a tener muchas entradas económicas por su programa y empezaron a pedir ofrendas especiales para proyectos. Uno de esos televangelistas, no voy a mencionar el nombre, pero comienza con y termina con. Pero era un hombre realmente que yo considero que era un hombre de Dios, un hombre que comenzó bien junto con su esposa, teniendo horarios en la televisión. Su programa empezó a tener un rating increíble y empezó a tener donativos, ofrendas fuertes en su horario de televisión, y empezó a establecer proyectos, ¿verdad?, para la propia iglesia. Uno de esos proyectos era construir toda una ciudad, ¿verdad?, toda un complejo habitacional para cristianos, donde las calles se llamaran con nombres cristianos. Y todo esto, hacer un complejo en construcción, hasta con un centro de diversión o de descanso para cristianos, y empezó a pedir ingresos, y empezó a tener inversionistas, empezó a hacerse toda una compañía inmobiliaria fuerte. Pero fueron muchísimos los recursos que él empezó a malversar. Empezó a ocupar bastante de ese dinero para lujos junto con su esposa. Y eran una pareja muy querida, eran televangelistas muy queridos en la televisión americana, hasta que la justicia norteamericana empezó a investigarlos y empezó a ver los fraudes. Para no hacer larga la historia, este hombre recibió un juicio, fue encarcelado por malversación de fondos, abuso de confianza, y la condena fue de 45 años de prisión.
con opción a salir a los 10 años en libertad de fianza pagando una multa de $500,000. Cuando la justicia americana lo encadenó y lo llevó preso, 2 medios de comunicación inmediatamente fueron al evento y él estaba avergonzado, llorando, avergonzado por haber abusado del dinero que le había confiado la gente que había recibido un mensaje a través de la palabra de fe. Años después, un hombre de Dios, que sí puedo mencionar su nombre, John Bevere, él lo fue a visitar a prisión y empezó a hacerle algunas preguntas y le dijo: ¿por qué no? ¿Por qué caíste en eso? O sea, yo sé que tú eres un hombre de Dios, pero caíste en eso. ¿Que no amabas lo suficiente al Señor? Y este hombre dijo algo que a mí me impactó cuando se lo comentó a John Bevere. Le dijo: yo nunca dejé de amar al Señor. Yo amaba al Señor con todo mi corazón, pero me faltó el temor del Señor. Y eso me sacudió, porque es una verdad. Temer al Señor no significa dejar de amarle. Temer al Señor es un fruto de amar al Señor. Y es algo que debemos de cuidar. Y aquí Isaías dice al pueblo de Dios, ¿verdad? En el versículo 13: ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer, Él es quien te debería hacer temblar. El hecho de que Dios nos ama, conocemos el versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Conocemos ese mensaje, ¿verdad? Que Él nos amó de esa manera, entregando a su propio Hijo. Y conocemos otros versículos, como en 1 de Juan, que dice que Dios es amor. Amén. Pero también Dios es alguien que nos debe hacer temblar, al que debemos temer. Y yo quiero que estudiemos estos versículos y entendamos qué significa ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. O como lo dice la RV, a Jehová de los ejércitos, a Él santificar. ¿Qué significa tener por santo en nuestra vida al Señor? ¿Qué significa santificar al Señor? ¿Alguien tiene una idea? No me responda, pero piense usted, ¿qué significa santificar al Señor? ¿Qué significa tener por santo al Señor? Por lo que nos debemos de preocupar es por santificar su nombre. ¿Qué significa? Eso quiere decir, santificar al Señor es ser guiados por el Espíritu Santo en nuestra vida. Ser guiados por Él. Ponerlo a Él en primer lugar, ponerlo a Él en el trono de nuestra vida, en el gobierno de nuestra vida. Cuando decimos que Jesús es Señor, no debe de quedarse solamente en la frase. Que sea Señor significa que Él gobierna nuestra vida, que Él dirige nuestra vida, que Él decide por nuestra vida. Eso es santificarlo. Santificar significa poner en un lugar aparte, pero significa poner en un lugar de honra, en un lugar especial o en el lugar que Él merece. Y el lugar del Señor es un lugar entre lugares, es el único lugar. Él no es un cuadrito en medio de muchos cuadros en nuestra vida, no es parte que complementa nuestra vida, es el todo de nuestra vida. Santificarlo significa ponerlo en el trono, ponerlo en el gobierno, decidir obedecerle, como dijo Pablo y escribió: esclavos por amor, siervos de Cristo. Ser guiados por Él, para que la vida de Cristo se manifieste a través de nosotros. Cristo manifestó ¿qué? Manifestó al Padre. Él no manifestó su ministerio, Él no manifestó su voluntad. Él dijo: yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Estoy hablando las palabras de mi Padre. Estoy haciendo lo que veo hacer a mi Padre. No puedo ir más allá de lo que me encarga mi Padre. Jesús vivió santificando al Padre, y por eso Él nos enseñó en Mateo capítulo 6 que santificáramos su nombre cuando oráramos. Santificado sea hoy tu nombre. ¿Qué significa esa frase en la oración diaria que Jesús nos invita a hacer? Poner al Señor delante de nosotros. Todos sabemos lo que dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría, ¿qué es?
El temor de Jehová. El temor del Señor. Es el principio de la sabiduría. Pero ¿qué es realmente el temor del Señor? Vamos a Ezequiel 22, por favor. Versículo 1. Es alguno de los pasajes que hemos estado leyendo en la lectura diaria. Ezequiel 22, 1. Cuando lo tengas, di amén. Dice: entonces recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, estás listo para juzgar a Jerusalén. ¿Qué dice allí? Juzgar a Jerusalén. ¿Estás preparado para juzgar a esta ciudad de asesinos? Denuncia públicamente sus pecados detestables y dale este mensaje de parte del Señor soberano. Ciudad de asesinos, condenada y maldita, ciudad de ídolos, inmunda y repugnante. Eres culpable por la sangre que has derramado, te has contaminado con los ídolos que hiciste. Ha llegado el día de tu destrucción, has llegado al fin de tus días. Te convertiré en objeto de burla en todos los países. Ciudad infame y llena de confusión. Ciudad infame, me perdí aquí en mi computadora, versículo 5. Ciudad infame y llena de confusión, de ti se burlarán pueblos lejanos y cercanos. Cada uno de los líderes de Israel que vive dentro de sus murallas está decidido a derramar sangre. Mira lo que dice el 7. A los padres y a las madres se les trata con desprecio. ¿De qué se está quejando el Señor de Israel, de Jerusalén? No hay respeto por los padres. Estamos hablando de santificar el nombre del Señor, amén. Y alguien puede pensar, ir a la iglesia es manifestar el temor del Señor. A ver, jóvenes, respetar a tus padres es el temor del Señor. Honrarlos, obedecerlos. Y a los que ya están casados, independientemente de que sus papás ya no gobiernan sobre ustedes, debemos de honrar todavía a nuestros padres, aún ya casados y con familias. Respetarlos, honrarlos, cuidarlos cuando necesitan cuidado. Jesús denunció a los líderes de su época porque les dijo a ellos: ustedes exigen que el dinero que deberían de ocupar en cuidar a sus padres ancianos, que lo den a la iglesia porque es para el Señor, y que ellos se hagan bolas. Hablando de padres que necesitan ya de la ayuda de los hijos. ¿Cuántos saben que los papás llegan a un momento en el cual necesitan ser cuidados por los hijos, que tanto fueron cuidados por los padres por muchos años? Yo lo veo sobre todo con mis suegros. Mi mamá todavía está bien fuerte y todavía es autosuficiente, pero mis suegros ya son ancianos y reciben su pensión y todo, y mi suegra no le para, siempre está moviéndose, haciendo de aquí para allá. Pero yo veo cómo mi esposa honra a mis suegros y les dedica un día para hacerles de comer, hacerles limpieza, nos quedamos a dormir. Y yo me quedo porque no puedo dormir sin mi esposita. Y estamos ahí en una cama, en un colchón individual que lo tenemos que poner en el piso porque arriba no me caigo. Y aparte se hace un hoyo. Y en el suelo no se hace un hoyo, ¿verdad? Y es medio incómodo quedarse a dormir allí. Es medio incómodo perder a mi esposo un día porque se la pasa allí, cortándole las uñas a mi suegro, haciendo todo el aseo, poniéndolo a leer, ayudando a su madre, y llevamos la comida del día para que ellos no gasten y sus detalles. El chiste es que nos dedicamos desde el miércoles a la noche y todo el jueves hasta la tarde a estar allí. Más que nada mi esposa es la que se mueve más que nada. Yo estoy ahí apoyando, ¿verdad? Pero el Señor se enoja contra Israel porque dice: a los padres y a las madres se les trata con desprecio. Y alguien puede decir: yo le hablo bien a mi mamá, pero no ayudar a tus padres, no visitarlos, no
no cuidar de algunas cosas que ellos necesitan cuidado es despreciarlos. Y eso es falta del temor del Señor. Ojalá y a alguien le esté cayendo un 20 en este lugar. Desprecian mis objetos santos y profanas mis días de descanso. Profanas mis días de descanso. En Israel Dios le había dado una orden al pueblo de Israel. Iban a guardar el Sabbat, el día sábado. Iba a ser un día en el cual no iban a trabajar y solamente lo iban a dedicar para adorar al Señor. Y cuando Dios dice que profanaban sus días de descanso o el Sabbat, era porque ellos usaban el sábado para trabajar. De hecho, había una ley de que no podían recorrer más de tantos kilómetros ese día de distancia, porque sería trabajar. Después de cierto kilometraje era trabajar, entonces no podían recorrer distancias muy largas en sábado, porque el día sábado era para descanso. Si querían estar en otra ciudad tenían que ir antes, ¿verdad? Para no caminar en Sabbat. No podían cargar más de cierto peso, no podían cortar leña, no podían comprar, no podían vender. De hecho, Nehemías es el que le dice al pueblo: en los sábados me van a cerrar las puertas para que los mercaderes no vendan aquí. Y le dice al pueblo de Israel: ustedes profanan mis días de descanso. Hoy día no guardamos el sábado porque hubo un cambio con la cruz de Cristo. Hoy día guardamos el domingo. Y no tenemos las mismas reglas de no caminar tanta distancia, o de no cortar leña, o de no hacer trabajos. No habla de eso, pero sí está hablando hoy, el día de hoy, eso se aplica a guardar un día de culto al Señor. Y para muchos no es importante el día del culto. Para muchos, yo veo que a veces hay una iglesia un domingo y otra iglesia el otro domingo y otra iglesia el tercer domingo. Personas que van salteados, ¿verdad? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, dicen algunos hermanos. No sé en qué porción de la Biblia está eso, ¿verdad? Pero se les hace fácil solamente ir de tiempos en tiempos. A veces hay algunos que duran meses sin venir. Y alguien puede decir: no, hermano, yo lo veo en la casa, el culto, porque transmitimos. ¿Saben? Transmitimos no para los que son de la iglesia, transmitimos para los que no son cristianos. Transmitimos para que se quede grabado y puedas ver el tema después nuevamente, para que lo puedas compartir con alguien que no conoce al Señor, no para que no vengas. Y saben, muchos que no vienen al culto por cualquier razón, por ir a pasear o porque llega una visita, están profanando el día del Señor. El día del Señor. ¿Por qué el domingo es el día del culto? Porque fue el día que Jesús resucitó. Él resucitó el primer día de la semana. En el pasado no se le llamaba domingo al primer día de la semana, se le llamaba primer día de la semana. Pero se convirtió en domingo porque viene de una palabra latina que es dominos, Señor, día del Señor. Y no venir a darle culto al Señor es falta de temor del Señor. Hay quienes acusan falsamente a otros y los envían a la muerte. Está llena de gente que rinde culto a ídolos y hace cosas obscenas. Hay entre ustedes hombres que se acuestan con la esposa de su padre y que obligan a las mujeres a tener relaciones sexuales con ellos durante su periodo menstrual. Espero que en nuestra congregación no haya este tipo de pecados que son aberrantes. Sexo familiar, incesto. Había hombres que se acostaban, me imagino que no eran sus progenitoras, eran alguna mujer que tal vez el papá había enviudado y se había casado con una mujer más joven. Sé cuál sea la razón, se acostaban con las mujeres de sus padres. Y otro pecado, tener relaciones en el tiempo menstrual de una esposa. Eso hasta el día de hoy es pecado. Una mujer en su tiempo menstrual no debe tener intimidad.
Pero el pueblo de Israel, a pesar de que sabía que era pecado, lo hacía. El versículo 11 dice: dentro de tus murallas viven hombres que cometen adulterio con la mujer de su vecino, que deshonran a sus nueras o violan a sus propias hermanas. Amados, adulterio obviamente es falta de temor del Señor. La palabra dice que Dios es vengador del esposo que fue engañado. Dios es vengador. Si tú estás cometiendo adulterio, hombre o mujer, arrepiente de tus pecados, porque el vengador se va a vengar de ti. Y escúchame, no es una venganza humana, es una venganza celestial, y es serio. Cuando Dios se venga de una persona que agravia en adulterio, Dios se venga en serio. Él no juega, es amor, pero Él es temible. Adulterio. ¿Cuántos casos sabemos de gente en la iglesia que continúa viviendo en adulterio? Leyendo el pasaje del día de hoy, me sorprendió. Hoy leímos en Ezequiel, unos capítulos adelante, que dice: ustedes fueron a sacrificar sus hijos a sus ídolos y se atrevieron a presentarse el mismo día en la iglesia o en el templo. Y así profanaron mi santuario, le dice el Señor al pueblo de Israel. Gente que el día sábado andaba de adúltero y el domingo se viene aquí a adorar al Señor, profanando la casa de Dios. Jóvenes que en sus relaciones de noviazgo viven teniendo relaciones fornicarias, pasándose de la mano, toqueteando, jugando con el sexo antes del matrimonio. Esto es no tener temor del Señor. Esto es no santificar al Señor. Y habla de pecados horribles aquí. Violan a sus propias hermanas. Imagínense el grado de depravación, que alguien pueda violar a su propia parienta. Por todas partes hay asesinos a sueldo. Aquí hay una que está fuerte también: prestamistas, usureros y extorsionistas. Prestamistas, usureros. ¿Qué es la usura? ¿Qué es la usura? Es el interés. Te presto tanto con un interés alto semanal. Ya algunos hasta se están volviendo colombianos. Su negocio es extorsionar a la persona que está necesitada de dinero. Hay un interés correcto, que es el interés bajo, el interés bancario. Jesús le dijo al deudor, al de los talentos: debiste haberlo llevado a los banqueros para que por lo menos hubiera recibido el interés, pero no un interés de usura, un interés natural, un interés normal. Que la moneda que te prestaron no se devalúe, ¿me explico? Pero hay prestamistas, usureros y extorsionistas. Y así hay gente en la iglesia, gente que vive de la usura, gente que vive de la extorsión. Ni siquiera piensan en mí ni en mis mandatos, dice el Señor soberano. Sin embargo, ahora yo bato las palmas con indignación por tus ganancias deshonestas y tu derramamiento de sangre. ¿Qué tan fuerte serás y valiente en el día del juicio? Ahí es donde debemos de comprender de qué se trata todo esto. El Evangelio no solamente se trata de la salvación, se trata también de un día de juicio. Yo, el Señor, he hablado y cumpliré lo que he dicho. Yo, el Señor, ¿qué? He hablado. Dios no es como algunos papás: si no te portas bien te voy a pegar, y Él nunca le pegan. ¿Han visto esos papás? Míralo,
Y siempre está con el dedo así, con la lengua de fuera, pero nunca hace nada. Y el niño, adolescente, joven y después hombre de familia, se acostumbra a que las personas solamente amenazan y nunca pasa nada. Pero el Señor dice, yo el Señor he hablado y cumpliré lo que he dicho. Toda la profecía de Jeremías se trata de el Señor hablando año tras año, y el pueblo diciendo no va a pasar nada. Ese profeta tiene hablando no sé cuánto tiempo y no ha pasado nada. Y no va a pasar nada. Y Jeremías hablando, hay un periodo de tiempo en el cual Jeremías profetiza el Señor diciendo, si se arrepiente no va a pasar nada. Pero llega un momento en la profecía de Jeremías que Jeremías dice, ya es imposible que se detenga el juicio. Y Ezequiel es contemporáneo. La diferencia entre Jeremías y Ezequiel es que Ezequiel ya está en el cautiverio, en Babilonia. Y él recibió una profecía a distancia contra Israel. Que todavía queda un remanente, que todavía queda una parte que no está en el primer cautiverio. Recuerden que Jerusalén recibió 2 cautiverios. Bueno, Israel primero fue a Siria, después Jerusalén o el reino de Judá recibió un cautiverio. Una parte se fue en cautiverio, hicieron un tratado de paz, lo rompe Joaquín y viene un segundo cautiverio y una exterminación casi total. Pero el Señor dice, ¿qué tan fuerte y valiente serás en el día del juicio? Hay un día de juicio, ya hemos hablado del juicio, pero yo quiero explicarles algo. Necesitamos un entendimiento del juicio de Dios. Porque es el evangelio. Hay gente que no entiende esto. ¿Cómo que es el evangelio del día de juicio? Es bíblico. El mensaje que Pedro le predicó al pueblo gentil fue del juez que ha de juzgar al mundo. Junto con Cristo el Redentor. Pero Pedro le dio el mensaje a Cornelio y él es el juez que ha de juzgar. Es una salvación, es un entendimiento de una salvación que está a la mano, pero también de un juicio inminente que necesitas cuidar tu vida para ese día de juicio. Pablo dice que todos iremos a comparecer delante del tribunal de Cristo y le habla a los cristianos, no le habla a los pecadores, les dice a los cristianos, vamos a comparecer delante del tribunal. Y alguien puede decir, sí, pero en el tribunal vamos a ser absueltos por la sangre de Jesús. No solamente habla de eso, habla de un juicio por tu vida dentro de la salvación. Y hay un sector de la iglesia que no cree este mensaje que estoy dando. Piensa que una vez salvos ya todo pasó y ahora tú puedes vivir como tú quieras, ya eres salvo, no hay problema, la sangre de Jesús te exime de todo problema. Y casi que la salvación es una tarjeta Gold Special para pecar. Segunda de Timoteo, capítulo 4, búscalo por favor. Segunda de Timoteo 4, 1 y 2 dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. ¿Cuántos entienden que lo que estamos haciendo es corregir, reprender y animarte con paciencia y buena enseñanza? ¿Cuántos comprenden que lo que estamos hablando ahorita del temor del Señor es buena enseñanza? No te estoy regañando nada más. Te estoy dando buena enseñanza porque el principio de la sabiduría es temer al Señor. Es que Él, su presencia nos haga temblar en reverencia, en asombro, en admiración, en respeto, en una vida de santificación. Aquí dice Timoteo, ¿verdad? Pablo a Timoteo, Dios un día juzgará
a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Todos anhelamos la segunda venida, todos anhelamos el reino, sí, pero con ese reino viene un juicio. Primera de Juan 2, por favor. Primera de Juan 2, 28 y 29. Primera de Juan 2, 28 y 29. Cuando lo tenga, diga ya. Y ahora, bueno, aquí Juan el apóstol del amor, amén. Miren lo que nos dice Juan. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo. ¿Para qué? Cuando Él regrese, estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. ¿Avergonzado de qué? Si soy su hijo, ¿por qué podría tener vergüenza delante de Jesús cuando Él venga? De no haber vivido una vida en el temor del Señor y haber vivido como cualquier otro inconverso, como cualquier otro pecador. Estén llenos de valor, dice, permanezcan en comunión con Cristo para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados, ya que sabemos que Cristo es justo. También sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que hacen justicia. Los que hacen justicia son hijos de Dios. Y debemos vivir una vida en comunión con Cristo Jesús, poniéndolo como Señor, santificándolo en nuestra vida, para que cuando Él regrese a establecer su reino en el día del juicio, no estemos con temor, sino que nos acerquemos con valor. No de que hayamos ganado la salvación, porque la salvación es un regalo, sino de que hemos vivido una vida de hijos, que significa ser justos. Ser justos. Vivir bajo el temor del Señor. Ojalá y el Señor nos dé una percepción clara de que un día será un día de juicio. Y voy a abrir algo aquí tremendo. Ojalá y la apertura de mi corazón ayude, pero el Señor me habla a través de sueños. Y desde muy joven, desde niño, yo he recibido sueños de Dios. Algunos sueños hablando del futuro, hablando de lo que Dios me ha llamado o de mi llamamiento. Podría decir que Dios me ha dado visiones, sueños, ¿ok? Visiones, sueños. Pero muchas de ellas han sido advertencias de que si continúo en el camino en el que estaba caminando, voy a ser juzgado. Y recuerdo cada uno de esos sueños. Uno cuando yo era niño, ya cuando yo era niño empezó la concupiscencia en mi vida, el deseo sexual, y Dios me dio sueños acerca del pecado sexual. Y en otra época de mi vida lo mismo, y hubo un sueño, en una ocasión, no voy a decir el sueño, pero en el sueño yo podía entender que yo acababa de cometer pecado, cierto pecado. Y en eso apareció el juez. Y yo estaba delante del juez. Y yo sentía una vergüenza. Y yo sentía una tristeza y un dolor, porque cuando estemos delante del juez nos vamos a dar cuenta que el placer momentáneo del pecado no valía la pena delante de la tristeza y vergüenza que vamos a sentir delante de aquel que es santo. Si nos obstinamos en pecar, si nos obstinamos en vivir vidas llenas de pecado o guiadas por el pecado, el día que estemos delante del juez, nos vamos a dar cuenta que el pecado en el cual vivimos, que el pecado al cual estábamos sometidos no valía la pena delante
del miedo, del horror, de la tristeza de estar delante de un Dios santo. Porque nos daremos cuenta que teníamos todas las herramientas, todo el apoyo, toda la ayuda, todo el respaldo de Dios para vivir una vida libres del pecado. La sangre de Jesús es poderosa. La sangre de Jesús no nada más lava, la sangre de Jesús santifica. La sangre de Jesús puede cambiar tu forma de pensar. Hay algunos que piensan, yo le di mi vida al Señor, me perdonó mis pecados, pero es que no puedo dejar el pecado. No, es que es algo tan fuerte. Escúchame, no es eso, necesitas renovar tu mente. Dejar de pensar que el pecado todavía tiene poder. La palabra dice que tu viejo hombre fue crucificado. Lo vimos ya en Romanos y en Gálatas. La palabra lo dice vez tras vez y lo hemos estado viendo en la enseñanza de la renovación de la mente. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo? En la fe en el Hijo de Dios. Ya no es una vida sometida al pecado. Ya el poder del pecado se acabó. La influencia del pecado fue quebrantada. Lo que pasa es que vives una mente no renovada. Y vives alejado del Señor. No vives en comunión con Cristo Jesús. Necesitamos un vislumbre del día del juicio. Y yo le agradezco a Dios por esos sueños. Han sido varios. Y alguien podrá pensar, ¿qué pecador es el pastor? No, no es eso. Es porque lo mismo que Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. El pecado siempre está a la puerta. Y escúchame, lo importante no es comenzar bien, sino también correr bien y terminar bien. Y Dios en su misericordia sabe de que le amamos. En el caso de su servidor, sabe que le amo, pero sabe que también el día de hoy, o el día de mañana, o de aquí a 10 años, yo puedo ser engañado una vez más por el pecado. Puedo ser engañado, puedo conformarme, puedo sentir que ya la libré, que soy muy chicho, muy sabio y que ya lo conozco todo y que a mí el pecado me hace los mandados y ¡pum! Resbalar. Confundirme en el amor del Señor, confundir el amor del Señor por pasividad o laxicidad, si es que se dice así, de parte de Dios. Dios no es laxo. No confundamos su paciencia con ser laxo. Dios no es laxo, Él es el juez. Y su paciencia, el hecho de que hoy no te caiga el golpe del juicio, el hecho de que no te caiga hoy de golpe el castigo, la disciplina del Señor, no es que Dios es pasón y que Dios aguanta tu pecado. No, Él está siendo paciente para que procedas al arrepentimiento, para que cambies de curso, de rumbo y dejes la masturbación, dejes la pornografía, dejes el amor al dinero, dejes el adulterio, dejes la fornicación, dejes la ira, dejes la mentira. Que abandones tu antigua manera de vivir de la cual el Señor te rescató. Nos rescató de nuestra vana manera de vivir. ¿Y qué necesitamos? Ya recibimos el amor, ahora necesitamos el temor del Señor. Si tenemos el temor del Señor, viviremos una vida alineada a sus caminos. Una vida alineada a sus caminos. De ser así, Él nos promete mantenernos seguros. Después del versículo 13 que dice, sea Jehová vuestro temor. El versículo 14 dice, Él te mantendrá seguro. Si lo santificas, si es tu temor, Él te mantendrá seguro. Y no te va a mantener seguro solamente de la economía, de la enfermedad o de tantas cosas. Te va a mantener seguro del engaño de Satanás, del engaño del pecado. Pero dice el mismo versículo 14, estamos hablando de Isaías 8, vuelve a Isaías 8, por favor. Versículo 14 ahora. Cuando tengas de ya. Isaías 8:14 dice, Él te mantendrá seguro.
En cambio, para Israel y Judá será una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer. Y para el pueblo de Jerusalén será una red y una trampa. Muchos tropezarán y caerán y no volverán a levantarse, caerán en la trampa y serán capturados. Preserva las enseñanzas de Dios, confía sus instrucciones a quienes me siguen. Fíjate cómo dice el versículo 16. Preserva las enseñanzas de Dios, confía sus instrucciones a quienes me siguen. En la RB dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Cómo dice en la RB? Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Qué es un sello? Es una marca que define a algo como propiedad de alguien. Amén. Sello. Dice la palabra que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Amén. Preserva las enseñanzas de Dios significa atar el testimonio. Y que Dios confía sus instrucciones a quienes le siguen significa que Él sella la ley entre sus discípulos. ¿Qué es atar el testimonio o preservar las enseñanzas? Se requiere, amados, escúchame, se requiere del estudio diario de la palabra de Dios. ¿Quieres vivir bajo el temor del Señor? No hay de otra, tienes que leer la palabra diario. Escúchame. En el pasado invitábamos a la gente, lea la palabra, es bueno. Pero el día de hoy te decimos, si no lees la palabra diario, no eres cristiano. ¿Me escuchaste? Ni siquiera respondes a eso. Si tú no eres una persona que lee la palabra diario, no te engañes, no eres cristiano. Eres simpatizante. Y la falta de estudio de la palabra de Dios generará en ti que te vuelvas un cristiano tibio. Y la palabra dice que a los tibios Dios los vomitará de su boca. Tibio. Ni tan del mundo, pero ni tan cristiano. Tibio. Medio término. A esos Dios los vomita. De hecho, hay quien les gusta el café caliente, ¿sí o no? O helado. Pero ¿a quién le gusta tibio? ¿A quién le gusta una comida tibia? No está fría, pero no está caliente. Tibios. Necesitamos estudiar la palabra de Dios. De eso no hay cómo escapar. Escúchame, solo los que amen su palabra caminarán con Él. Cuando Dios regresa al pueblo del exilio, en los días de Esdras, de Nehemías, lo que hacen inmediatamente esos hombres de Dios, a los que regresan del exilio, es enseñar la palabra. Que la palabra recorriera todos los lugares del reino. Y cuando están expuestos a la palabra, empieza a haber reformas de pecados, de incumplimientos a la palabra de Dios. Así termina el libro de Nehemías, expulsando a las mujeres extranjeras con las cuales se casaron, porque la ley de Dios decía que no podían. Y congregaron a toda la nación para estar en medio de la lluvia para escuchar la palabra de Dios, ¿se acuerdan? Y los líderes dijeron, estamos todos grandes y pequeños aquí en la lluvia, está el clima muy mal, déjanos regresarnos y que nuestros representantes escuchen lo que ustedes van a acordar y nosotros lo vamos a obedecer. La palabra. La palabra. Si nada más vienes el domingo a escuchar un mensaje y no haces caso de la palabra de Dios durante toda la semana, eso manifiesta que no tienes el temor del Señor en tu vida. Y no hablamos solamente de leer, sino de estudiar, de meditar, de recapacitar en lo que el Señor nos está enseñando acerca de Él. No estamos leyendo nada más historias, estamos leyendo el carácter de Dios, el corazón de Dios, la voluntad de Dios, los pensamientos. Yo me he dado cuenta que cuanto más lees la palabra, ayúdenme con ese ruido por favor allá. Cuanto más lees la palabra, empiezas a hablar como Dios habla.
empiezas a pensar como Dios piensa. Empiezas a priorizar. Pero si nada más te la pasas, en lugar de la palabra, viendo todos los días series coreanas, al rato hasta vas a estar así. Si todos los Efesios 5 dice, Efesios 5:18, se llenos, no os embriaguéis con vino. Ahí dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestro corazón. En la NTV dice, con un cántico en tu corazón. ¿Cómo vas a hablar con salmos a los hermanos si te los aprendes? Y sabes, leer la palabra es una cosa, pero empezar a memorizar la palabra es el siguiente paso. Y yo me estoy poniendo las pilas a empezar a aprenderme porciones nuevamente. Conozco mucha Biblia de memoria, pero creo que le paré pensando que ya estaba bien lo que conocía. Necesito volver a memorizar nuevamente la palabra. Y cuesta trabajo ya a los 50 memorizar. A veces llego a la tienda y digo, ¿qué me pidió mi esposa que comprara? Lo bueno es que tenemos celulares que ya no cuesta tan caro. ¿No? Mi vida, ¿qué me pediste? Yo recuerdo que eran 5 cosas, pero nada más me acuerdo de una, ¿verdad? ¿Era repollo o lechuga? Porque son cosas diferentes. Pero hay que memorizar la palabra de Dios. Y en estos días estoy memorizando ahorita Efesios, específicamente el capítulo 4. Y solamente he podido en estos días, por toda mi agenda y el corredero, solamente he podido memorizar 5 versículos. Me ha costado trabajos. Pero ¿cómo me han ayudado esos 5 versículos para cosas que han sucedido en esta semana? Dios hablándome fuertemente. Sean pacientes y amables, sean humildes y pacientes, sean amables los unos con los otros, soportándoos las faltas por amor. Ese versículo de entre los 5, ¿cómo me ha ayudado por muchas situaciones? Sean pacientes y tolerantes con los demás, por amor. Humildes y amables, pacientes. Eso es el temor del Señor. Eso es el temor del Señor. Ata el testimonio. Átalo. ¿Qué es atar? Amárratelo. Preserva las enseñanzas. Átalo. Y yo lo estoy atando, memorizando la palabra. Lo estoy atando a mi vida, porque le estoy metiendo la información a mi corazón. Sella la ley entre mis discípulos. Sella la ley. Que sus instrucciones, ¿verdad? Estemos guardando sus instrucciones diariamente. El versículo 17 de Isaías 8 dice, yo esperé al Señor. Yo esperaré al Señor que se ha apartado de los descendientes de Jacob. Pondré mi esperanza en Él. Yo y los hijos que el Señor me ha dado, servimos como señales y advertencias a Israel. De parte del Señor, de los ejércitos celestiales que habitan en el templo, en el monte de Sión. Yo y los hijos que el Señor me ha dado, servimos como señales y advertencias a Israel. Literalmente Isaías tenía hijos que tenían nombres proféticos, que eran una advertencia profética para la nación. Pero también este pasaje tiene un cumplimiento para la iglesia de hoy. Un discípulo de Jesús es señal y símbolo. Nada más mi esposa dijo amén. Si no entendiste lo que dije, no digas amén. Un discípulo de Jesús es señal y símbolo. O sea, nuestra vida santa es una advertencia al mundo de parte de Dios. ¿Advertencia de qué? Derramó su sangre y tiene la capacidad de liberarnos del pecado. Derramó su espíritu y nos da la capacidad de vivir una vida santa e intachable delante de Él. Y Dios le da al mundo la capacidad de salvarse del fuego del infierno, del fuego del lago de fuego, si nos entregamos a Él, si lo hacemos a Él nuestro Salvador y nuestro Señor y nuestro temor. Somos señal y símbolo al mundo de que se puede vivir una vida justa. Porque hermanos, se puede. En Cristo se puede. Versículo 19.
Tal vez alguien les diga, preguntemos a los médiums y a los que consultan los espíritus de los muertos con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. ¿Alguien ha visto algo así? ¿Alguien alguna vez en el mundo le hicieron una limpia? ¿Le aventaron las hierbas? Bueno, los brujillos, todas esas personas que necesitan de Cristo también, cuando entran en trance, ellos hacen susurros y balbuceos. Y ahí está la gente. Y le pasan la hierba por todos lados. Y entran en trance y en realidad quien está hablando son los demonios. Pero dice el Señor aquí en el versículo 19, ¿pero acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Te pregunto, ¿quién o qué guía tu vida? Porque hoy yo veo que la iglesia está siendo guiada por los psicólogos. Ah, qué buena está la psicología para muchos. Estudian los libros de psicología. Van a los psicólogos. Y alguien va a decir, hermano, es que está mal. Para un cristiano está mal. Déjaselo al mundo. Para los mundanos sí les ayuda. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Espíritu de consejo y de sabiduría. Espíritu de poder. De temor del Señor. Los 7 espíritus del Señor. Están ahí en Isaías. ¿Quién o qué guía tu vida? ¿Los noticieros guían tu vida? Es que el noticiero dice que se va a poner bien difícil. La bolsa de valores, es que el país entró en una recesión. Y conozco de gente que es cristiana, que está bien asustada y ya hizo un stock gigantesco de alimentos no perecederos por la crisis que se viene. Y me platican los que han entrado, porque yo en el pasado entré a esa casa de este hermano, no es de esta congregación, pero ya no he ido a su casa hace mucho. Pero dicen que no se puede ni caminar de tantas latas y tantos botes de alimentos, porque dice que ahorita se va a poner bien feo. Estuvo peor en el pasado y la superamos en Cristo. Vivimos 2 años sin trabajar en el COVID y el Señor nos sostuvo. Yo estoy impresionado de cómo el Señor le dio la gracia a esta congregación de continuar pagando la renta durante 2 años y aún apoyar con despensas a personas que estaban pasando dificultad de la iglesia, y salimos todavía con una reserva. Fue sobrenatural. ¿Sabes por qué? Porque Él es nuestro temor. No es el COVID, no es una crisis financiera, no es un cambio político en la nación. Él es. Estoy cimentado en la roca, nada me podrá mover. Estoy cimentado en la roca, nada me podrá mover. ¿Quién o qué guía tu vida? La bolsa de valores, el horóscopo. Hay gente que llega de rojo porque el horóscopo decía que tienes que salir de rojo. El horóscopo. Y para los chavos, los influencers. Los viejos no sabemos qué es eso, ¿ah? Los influencers son chavitos y chavitas que te dan consejos de qué hacer en tu vida. El morrito tiene 18 y me va a dar consejos a mí. El morrito vive en su casa con su papá y quiere dar consejos de economía. Su mamá le lava la ropa y te da consejos. ¿Sabes? Consejos para el noviazgo, consejos para el trabajo, consejos para la vida. Los ancianos de la iglesia están para aconsejarte, hombres y mujeres de Dios. Pablo le dice que las ancianas enseñen a las más jóvenes a ser cariñosas con sus maridos. Para ahí están. Yo he sabido, soy pastor de gente que sé que se aconsejan de lo que tal persona dice en Facebook. Y están ahí en Facebook viendo, sí, déjalo ir, si regresa es que siempre lo fue, y si no, es que nunca lo fue.
No andes con una mujer. No andes con una mujer tóxica que no te valoriza. Y ahí estamos los cristianos de babotas, escuchando el consejo. Tal vez no vas con un brujo, con un medium, no escuchas balbuceos de trances, pero escuchas al mundo, te aconsejas del mundo, escuchas los consejos del programa Hoy o Venga la Alegría. En lugar de llenarte de la palabra de Dios, ir a los consejeros que Dios ha puesto en la iglesia, leer material cristiano lleno de consejos prácticos para la economía, la alimentación. ¿Quieres entretenerte con una buena novela? Hay novelistas cristianos que escribieron historias de ficción, pero todo apuntando a Cristo y a la salvación. Ahí hay tanto acervo, tanto material. Y Dios le dice a su pueblo: ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Y el versículo 20 dice: busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Irán de un lugar a otro fatigados y hambrientos, y porque tienen hambre se pondrán furiosos y maldecirán a su rey y a su Dios. Levantarán la mirada al cielo y luego la bajarán a la tierra, pero donde quiera que miren habrá problemas, angustia y una oscura desesperación. Serán lanzados a las tinieblas de afuera. Hay gente que se queja de su situación, hay gente que se dice ser cristiana, se queja de que le está yendo mal, se queja de problemas en el matrimonio, problemas en las relaciones intrafamiliares, problemas en el trabajo, problemas aquí y acá, enfermedades, escasez, fracasos, quiebre de relaciones, y se quejan contra Dios. Pero es que te apartaste del Señor. Has vivido como el mundo, piensas como el mundo, actúas como el mundo. Vives para tu jubilación, nada más. Estás preocupado que el gobierno se vaya a volver izquierdista. Estás pensando en huir para Silao. O si se pone más bravo, irte a Cuernavaca. Hay gente que está proyectando irse a otro país, como si hubiera alguna nación que está libre de la influencia de las tinieblas. ¿Sabes? El cristiano vive bajo una atmósfera celestial. El cristiano vive en un ámbito de gloria. Y Daniel y sus amigos vivieron bajo amenaza, pero fueron librados y ascendieron a niveles de trono. José fue un esclavo y terminó siendo el segundo del imperio más grande de su época. Esther y su tío Mardoqueo, extranjeros, llegó a ser el cuñado del rey. Bueno, no el cuñado, el tío del rey. Y Esther, la reina del imperio mundial, gobernante de 120 provincias. Cada provincia era un país. No eran estados, eran países. Porque la palabra dice que parece que nosotros viviéramos caídos, pero no, estamos de pie. Yo he visto cómo el Señor, lo he visto en mi vida, en mi familia, después en mi matrimonio, en mi familia. Yo he visto cómo, yo he vivido una vida milagrosa. Sin dinero en el banco, sin un ingreso semanal seguro, sin un seguro. El Señor nos ha cuidado. Tengo 50 años, ya puedo decir, tengo 50 años y he visto la mano del Señor cuidando de aquellos que realmente le temen. Que le temen. Esta palabra la voy a repetir rapidito aquí, nada más que le dice al pueblo de Israel: irán de un lugar a otro
fatigados y hambrientos, y porque tienen hambre se pondrán furiosos y maldecirán a su rey y a su Dios, levantarán la mirada al cielo y luego la bajarán a la tierra, pero donde quiera que miren habrá problemas, angustia y una oscura desesperación, serán lanzados a las tinieblas de afuera. Pero ¿sabes qué le promete al Señor al pueblo de Dios? Salmo 91: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria a su nombre. Oh, gloria a su nombre. Ponte de pie. Ponte de pie y levanta tus manos. Cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, yo quiero que tú seas mi temor. Temor reverente. Yo quiero que tú seas el que me hace temblar, no la economía, no las amenazas políticas. Señor, no los rumores que se corren, no la situación que ven mis ojos naturales. Yo quiero que tú seas mi temor, que mi temor sea vivir, Señor, debajo de tu señorío, vivir debajo de tu gobierno, vivir una vida justa a través del poder de tu Espíritu Santo, vivir una vida santa, abandonar la vieja y vana manera de vivir de la cual me rescataste con la preciosa sangre de Jesús, Señor. Abandonar prácticas pecaminosas, abandonar formas de pensar mundanas, abandonar costumbres que no te agradan y, Señor, santificarte a ti, Señor, y guardar tu palabra, guardar tu pacto, Señor. Yo quiero atar la ley, atar el testimonio a mi vida y ser sellado, Señor, con tu palabra. Señor, séllanos en este día, séllanos en este tiempo, sella nuestras vidas, Señor, con un temor reverente de Dios, un temor santo de ti. Señor, pone en nosotros tu temor, pone en nosotros tu temor, una realidad en nuestro corazón, un temor que nos aparte del pecado y que nos acerque a un Dios bondadoso, lleno de amor y que está dispuesto y listo para capacitarnos para vivir una vida santa. Oh Señor, oh Señor, oh Dios, queremos tener por santo en nuestra vida al Señor de los ejércitos celestiales. Tú eres a quien debemos temer. Tú eres quien nos debe hacer temblar. Señor, ayúdanos a entender que tu amor y tu temor van de la mano. Que tu amor, porque tú eres un Dios amoroso, eres un Padre compasivo y misericordioso, pero también eres un Dios justo y santo. Que nos ayudes a entender, Señor, la misericordia y la verdad, el amor y el temor de Dios.
una vida equilibrada, una vida en perfecto balance, en perfecto equilibrio, para, Señor, ser herederos de tu reino. Y en tu reino, Señor, no alejarnos avergonzados, sino acercarnos con valor y confianza. Señor, prepara esta iglesia. Prepara esta iglesia. Levanta tu voz y dile al Señor: prepárame. Prepárame para los tiempos que se vienen, que yo esté preparado, que yo esté parado en la roca, que yo esté parado en la roca, que yo esté parado en la roca, que yo pueda ser señal y símbolo a mi generación. Dile al Señor: haz de mí señal y símbolo. Quiero ser señal y símbolo a mi generación, como lo fue Noé, como lo fue Job, como lo fue Daniel. Señal y símbolo a mi generación. Señal y símbolo, Padre. Haz de esta iglesia, de este ministerio, señal y símbolo, Señor. Pues te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar su asiento.